7:48 a.m. Y bueno, ya platicábamos ayer con Óscar Valderas, pues de esto que ocurre con un grupo muy importante que es capacitado por la DEA y que realizaba operaciones relevantes en México, operaciones milimétricas de inteligencia muy avanzadas que llevaron a la captura incluso de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016. Ayer la agencia Reuters daba a conocer que el gobierno de México pues la había desarticulado. Finalmente esto ocurre y yo le agradezco mucho esta mañana que nos tome la llamada el ex agente de operativos internacionales de la DEA, Mike Vigil. Hola, muy buen día, ¿cómo está? Hola Sheila, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y relevante conocer su opinión para conocer qué efectos, qué considera que podría generar esta desarticulación de este grupo pues de élite que había sido pues de alguna manera entrenado incluso en Estados Unidos por la DEA y que bueno, con las operaciones que tenía en México dando golpes importantes, ahora ya no lo tendremos. ¿Qué efectos podría tener? Bueno, Sheila, ha sido un golpe tras de golpe a la DEA, por ejemplo, en el trabajo que nosotros estábamos logrando con México. Ya tenemos décadas trabajando con México, desarrollando una colaboración estrecha. Y entonces, después de la detención de Cienfuegos aquí en los Estados Unidos, y luego se regresó a México porque lo solicitaron, y entonces después de eso limitaron no nomás a la DEA, pero la FBI y todas las agencias que trabajan en México, diciendo que tenían que pasar toda la información a México. Eso fuera difícil porque eso podía comprometer operativos, investigaciones, informantes y también agentes de la DEA. Y luego dijeron, ok, pues los oficiales de México que tienen cualquier comunicación con la DEA, por ejemplo, tiene que ser un informe cada vez. Pues entonces, ¿qué van a tomar las llamadas nuestras si tienen que hacer un informe? Y en eso van a afectar en una manera muy negativa los operativos tácticos. Por ejemplo, si viene una avioneta cargada de cocaína de Colombia y no podemos comunicarnos con alguien, entonces pues va a fracasar. Y luego aparte de eso, desolucionaron el Plan Mérida. Plan Mérida era útil para México porque hacía tres cosas. Podían comprar equipo, por ejemplo, aviones, helicópteros, podían desarrollar inteligencia, y luego número 3, entrenamiento, y eso estaba apoyando para reformar el sistema jurídico en México. Y luego ahora la desarticulación de este grupo sensible. Y eso era un mecanismo, Sheila, para nosotros poder pasar información muy sensible a este grupo. Y luego ellos actuaban en los operativos. Tú mencionaste en la captura de Chapo Guzmán en 2016. Entonces, como te digo, parece que México o el señor López Obrador no tiene interés de trabajar con los Estados Unidos en combatir el narcotráfico. Y ya sabes que los carteles son transnacionales. Entonces, si no hay colaboración, cooperación entre países, los únicos que van a ganar son ellos. Y en este caso se va a traducir a más violencia en México y más drogas viniendo a los Estados Unidos. Importante comentar al auditorio y tener el contexto de que, bueno, este grupo que estaba integrado por, tengo entendido, más de 50 agentes, que además hay que decir eran mexicanos,
pero que fueron que tomaron entrenamiento por parte de la DEA en Virginia, incluso tengo entendido, y pues ellos hacían estas operaciones de manera conjunta. Lo que incluso ha comentado, y ahora que mencionaba el presidente López Obrador por ahí de diciembre en una conferencia de prensa, era que iba el gobierno mexicano a velar siempre porque la soberanía del país no fuera vulnerada. ¿Usted considera que la desarticulación de este grupo se deba a una probable violación a la soberanía de México, o qué tipo de operaciones pudieran poner en riesgo esta situación, esta legalidad de operación? Pues se trata de esto, que yo sé que el señor presidente López Obrador dice que no hace parecer como que estamos violando la soberanía de México diariamente, y no es cierto, no es cierto. Y este grupo de investigaciones sensibles formaban una parte muy fuerte para México y los Estados Unidos, porque podíamos pasar información y que no fuera comprometida. Sí hubo 2 casos donde al parecer alguien comprometió la información, pero era mejor que nada más pasarla a entidades y que se fuera a comprometer todo en cada ocasión. Solo que ya con esto, como te digo, estábamos tomando como 10 pasos adelante y ahora vamos 100 pasos atrás. Y como te digo, es una cosa que nosotros necesitamos forzadamente trabajar conjuntamente, y el señor presidente y el gobierno, al parecer, no quieren nada que ver con estos operativos bilaterales. Este tipo de grupos... Y se trata de esto también, Sheila, es que esta política de abrazos y no balazos no está funcionando. Y ahora los carteles están operando con impunidad. Vemos donde están tomando control en muchos estados, en Guanajuato, en Michoacán, en Jalisco, en Guerrero, en Zacatecas. Vemos emboscadas, muertes. Otro ejemplo es cuando atacaron al secretario de Seguridad, a García Harfuch, ahí en la Ciudad de México. En la plena avenida de Reforma. Solo que es un error para mí. Este tipo de grupos, este grupo en específico, que es una unidad de investigación especial, que tiene un entrenamiento especial, que son agentes que pasan muchos filtros de control, de confianza, para evitar cualquier tipo pues de corrupción al interior del grupo. De hecho, tienen operación en distintos países. En este caso, me gustaría, usted como exagente que conoce perfectamente bien el manejo de este tipo de grupos, ¿qué tan importante considera que pueda ser el hecho de que en México ya no estén, pero sí en otros países? Es decir, conteniendo tal vez en otros sitios estratégicos donde también se tengan este tipo de problemas de narcotráfico, de violencia, y que en México no. Nos pone en una situación vulnerable en México, ya lo decía, pero más allá de eso, ahora que sigue en la cooperación bilateral, porque veíamos que hay otros operativos, por ejemplo, y lo decía también en esa conferencia, lo recuerdo muy bien, el presidente hablaba de Rápido y Furioso, ¿no? De este otro operativo donde también había acusaciones de que pasaban muchas armas, y cómo ve esto como pues en su papel, ¿no? De exagente que conoce muy bien la operación al interior. Bueno, se trata de esto, que tenemos estos grupos de investigaciones sensibles en mínimo de 15 países,
y han funcionado perfectamente bien. Todos los países van contentos con esos grupos. Esto que sucedió con Rápido Furioso, eso no fue la DEA. Sí. Eso fue el alcohol, tabaco y armas de fuego. Y eso sí fue un error. Y yo creo que eso fue manejado por elementos aquí en los Estados Unidos que no sabían lo que estaban haciendo, porque querían dejar las armas pasar a México y luego seguirlas en su investigación, pero ya entrando a México es muy difícil para hacer ese seguimiento. Este cese de operaciones, y que también ahora habrá que decirlo porque la operación de la Guardia Nacional que controla y que realiza todas estas operaciones, pues digamos que se fue transformando, ¿no? Antes lo hacía mucho y usted nos podrá decir, lo hacía mucho en trabajo conjunto con la Marina. La Marina veíamos que tenía un papel principal en todas estas operaciones y después se fue trasladando hacia la Guardia Nacional. ¿Usted cómo ve el papel que ha jugado en estos últimos años la Guardia Nacional y si su labor puede ayudar a contener de alguna forma pues la violencia que se vive sobre todo pues en los estados del norte del país y pues también en la frontera con Estados Unidos? Pues todavía yo creo que la Guardia Nacional necesita mucho entrenamiento de operativos. Nosotros obviamente trabajamos muy bien con la Marina, que para mí totalmente profesionales, pero hay que tomar en cuenta lo que hizo la Guardia Nacional en Culiacán cuando atraparon y capturaron a Ovidio Guzmán, el hijo de Chapo Guzmán, y no lo planearon bien. No llevaron refuerzos, no llevaron helicópteros así para cubrirlos y se metieron directamente en la boca del lobo y entonces tuvieron que soltar a Ovidio y luego después dijeron que no estaban ahí para capturar a Ovidio, que nada más iban en la patrulla y que les comenzaron a disparar de la casa. Eso no sucedió. Ellos fueron directamente a capturar a Ovidio. Pero fracasó ese operativo y en realidad se trata de esto, que los militares no están entrenados para hacer investigaciones, para hacer operativos y entonces muchas veces no saben cómo recoger y evidencia entrando a un hogar o haciendo un asalto en una bodega, por ejemplo, que le pertenece a los carteles. Solo que ahora con el señor presidente pues le está dando bastante poder a los militares, están involucrados en migración, en construcción, en la pandemia. Lo que ahora los que están haciendo todo son los militares y ya sabes perfectamente bien que el poder corrupta. Solo que estamos en eso. Así es. Y finalmente, y agradeciéndole mucho antes de despedirnos, Mike Vigil, ex jefe de operativos internacionales de la DEA, preguntarle qué perspectiva ve a esta relación bilateral en cuestión de cooperación y en cuestión de entrenamiento, de equipo que se pueda dotar incluso de Estados Unidos a México. ¿Qué ve hacia el futuro? ¿Esta relación se puede fracturar? ¿Se puede correr el riesgo de que dejen de realizarse otro tipo de operativos? No específicamente de este grupo que, bueno, ya queda desarticulado, pero más adelante y más allá de eso, ¿qué podríamos esperar? Pues nosotros queremos trabajar con México, porque sabemos perfectamente bien que es muy necesario para colaborar. Tenemos una frontera común, entonces si no trabajamos
conjuntamente, entonces vamos a tener grandes problemas en México y los Estados Unidos, especialmente ahora que los carteles se están enfocando no nomás ya casi nada en las drogas de plantas, por ejemplo, la amapola, la marihuana, ahora están enfocados en fentanilo, metanfetamina, y luego aparte de eso están metidos en la industria de aguacate, que en México es 3.5 billones de dólares que ganan anualmente, limones y limas, la pesca, el robo de petróleo, que los carteles ganan $1 billón robando petróleo, solo que están diversificándose, que va a ser hasta más difícil para desarticularlos. Así es. Pues yo le agradezco mucho que haya conversado con nosotros esta mañana, Mike Vigil, ex jefe de operativos internacionales de la DEA, y por supuesto seguimos en comunicación. Por lo pronto, muy amable, muchas gracias y muy buen día. Saludos a Sheila. Bye bye. Hasta luego.